hemos quedado aquí en coordenadas esféricas. Teníamos que haber encontrado lo que son el diferencial de volumen y los diferenciales de superficie de cada cara. Entonces eso lo hicieron como tema de tarea. Entonces una vez hecho eso, pasamos al ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Fíjense, una persona voluntaria que lo lea, por favor. Yo, auxiliar. Ya. Dice, utilice coordenadas esféricas para escribir las áreas diferenciales de la superficie D1 con DS2. Luego integre para obtener las áreas de las superficies marcadas 1 y 2 en la figura 1.15. Ya, entonces fíjense que de entrada el problema nos dice que utilicemos coordenadas esféricas. Entonces, el primer dato, utilizar coordenadas esféricas. Luego nos pide que calculemos el área de las diferenciales en forma diferencial, nos pide el área y luego nos pide integrar de cuáles caras, estas dos caras. La primera cara, esta cara que estoy sombreando, y la cara exterior, son estas dos caras. Entonces nos pide primero que calculemos el diferencial de superficie. Ya, vamos a hacer una cara y la otra cara queda como tarea para la casa. ¿Está bien? Trabajemos con la cara 1. En la cara 1, ¿qué tenemos que hacer? Sacar un pequeño diferencial. Y el pequeño diferencial es este de acá. Este cuadradito pequeño que está en color rojo. Entonces ahí está el diferencial de superficie 1. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadrado donde cada lado vale una diferencial. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, fíjense que el cuadrado es de esta forma. Tendríamos el diferencial de superficie y tiene esta forma. Ahora, para encontrar el área de un cuadrado, ustedes saben que tenemos que multiplicar base por altura. La base es esta y la altura es esta. ¿Cuánto creen que vale la base? En forma diferencial utilizando coordenadas esféricas. Vamos a nuestro gráfico de atrás y la cara que estaríamos integrando sería esta de acá. ¿Cuáles son los lados de esta cara? El primero es la base sería diferencial de R. Entonces tendríamos diferencial de R. Sería entonces la base, diferencial de R. ¿Y cuánto vale la altura? La altura sería esto de acá, que es igual a R diferencial de tita. R diferencial de tita. Entonces, el diferencial de superficie 1 es igual a ¿qué? A base por altura. ¿Cuánto vale la base? La base vale diferencial de R y la altura vale R diferencial de tita. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Tenemos que arreglarlo. Sería entonces R diferencial de R por diferencial de tita. Ya tenemos entonces de manera diferencial la superficie de la cara 1. ¿Para qué nos queda? Nos queda integrar. Tenemos entonces dos diferenciales, por ende tendríamos que tener dos integrales. Entonces el diferencial de superficie 1 va a ser igual a ¿qué? A una doble integral de R diferencial de R por diferencial de tita. ¿Cuáles son los límites de integración? La primera diferencial, ya saben que le pertenece a quién le pertenece la primera integral, le pertenece al diferencial de R. Y la última integral le pertenece al diferencial de tita. Entonces la primera integral le pertenece al diferencial de R. ¿Cuál creen que serían los límites para R? Si estamos integrando respecto de R, R vendría a ser esta sección de acá, todo esto de acá. ¿Sí? De 0 a 2pi, a R es 2pi. esta sección de acá. De 0 a 2pi, 0,1. uno, Parte del origen y termina en dónde.
en la unidad, en el radio. O sea, por eso, como le dije, diferencial de R es esta sección de acá. Es la base. ¿Cuánto es la base? Es diferencial de R. Entonces el diferencial de R es paralelo a este eje, entonces este eje empieza desde el origen y termina en 1. Entonces para R es desde 0 hasta 1. ¿Y qué hay para el diferencial de tita? El diferencial de tita abarcaría desde la parte, sabemos que tita empieza desde z y ¿dónde termina? Termina en z negativo, dando un ángulo de 180 grados. Pero para este problema, tita empieza desde z positivo y termina en el plano XY. ¿Cuánto es el recorrido o cuánto es el ángulo que abarca tita? Si empieza desde z y termina en el plano XY. ¿Cuánto creen que es este Uno, ángulo? Pi medio. pi medio. Sería desde 0 hasta 90 grados, pero como no trabajamos en el sistema sexagesimal, sino en radian, sería entonces de 0 grados o 0 pi radian, de 0 radian hasta pi medio. Entonces, eso sería los límites del integrales de estos diferenciales. ¿Qué nos queda ahora? Hacerlos paso por paso. ¿Ya? No, con el ingeniero lo que son temas de integrales de área. O sea, para el primer tema, de la unidad 1, las integrales ustedes tienen que hacerlo paso por paso. Ya cuando pasemos al tema número 2, ahí las integrales ya son más grandes, son más largas, entonces ahí directamente colocan la integral en la resolución y después el resultado de la integral. Eso solo es para la unidad 2, para la unidad 1, que es análisis vectorial, sus integrales paso por paso. ¿Está bien? Entonces aquí lo único que nos queda es integrar. Entonces aquí también integramos y directamente nos va a dar la superficie 1. Entonces primero integramos la integral que está adentro. Sería entonces para dr. La integral de r de r, ¿a qué es igual? De 0 a pi medio del diferencial de tita por, ¿cuánto es la integral que está encerrado en verde? Integral de r de r. R cuadrado sobre 2. R al Medio. cuadrado sobre 2. ¿Ya? Ese es el resultado de la integral. ¿Cuáles son los límites que abarca? De 0 hasta 1. De ahí, ¿qué más hacemos? El siguiente paso, ahora nos toca integrar de tita y resolver esta ecuación o el resultado de la integral. Tenemos que reemplazar los límites de la integral. Vamos entonces, la integral de diferencial de tita, que es igual. Tita. Tita. Nada más. Tita y los límites de 0 a pi medio. Mientras vamos resolviendo R. Sería entonces 1 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Seguimos resolviendo. Vamos con tita. Lo mismo. Auxiliar, disculpe, el 0 al cuadrado sobre 2 es de tita. Seno al O sea, cuadrado. 0 al cuadrado sobre 2 es la integral de tita o de pi medio. Reemplazando. R. Este 0 al cuadrado sobre 2 estamos reemplazando los límites de la integral en esta ecuación de acá, en esta fórmula de acá, en esta. Solo tenemos que reemplazar los valores de R. Primero entonces reemplazamos el valor superior, que es 1, y luego el valor inferior, que es 0. Entonces 1 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Tita todavía se mantiene acá adelante. Vamos con tita, hacemos lo mismo, diferencia, pi medios menos 0, y acá el resultado de esto. Esto nos da como resultado 1 medio. Disculpe, auxiliar, entonces el valor de que está en la llave, perdón,
en el corchete me dice que es sobre 1 al cuadrado sobre 2 es el valor de X y 0 al cuadrado sobre 2 es el valor de Y, ¿correcto? No estamos trabajando con X ni Y aquí. Entonces, ¿por qué dos valores sale de R al cuadrado sobre 2 sobre el límite de 1 de 1 y 0? Eso es lo que estás diciendo, ¿cierto? Ujú. Porque son integrales, compañeros, son integrales. Son Exactamente, porque integrales. decía por el límite de 1 que sale en un valor y el límite de 0 que sale en el siguiente, reemplazando R. Así sería, ¿no? A ver, vamos Sí, con una integral sencilla. A ver. era el cálculo 1. Integral de, a ver, Sí. de, ya, de 1, de integral diferencial de X. Aquí es igual, este es igual a X. Si tuviera límites de A a B, entonces la integral tendría los siguientes límites de A a B. Entonces, al tener límites, la integral es una integral definida. Tenemos que definir cuánto es el valor de esa integral. ¿Qué tenés que hacer ahora? Tenés que reemplazar los límites en tu integral resuelta. ¿Qué es lo que haces? Haces una diferencia y colocas los valores de X. ¿Qué es lo que haces aquí? Lo único que haces es reemplazar el valor superior en el primer valor de X, que sería B, y en el segundo, el valor inferior. Eso es lo que El- trataba de decirle. Sí, pues eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Cuál es la variable acá? Aquí la variable es R. Sí. Aquí la variable es R. Entonces tenemos que reemplazar los valores del integral en R. Entonces aquí hemos reemplazado R. Aquí sería 1 y en el otro sería 0. Ah, ya. Perfecto, ¿No? perfecto. Estamos solo Gracias, reemplazando gracias, los auxiliar. valores de... Perfecto. Entonces, paso por paso, el resultado de esto de pi medio menos 0, que es igual, va a ser igual a pi medio. Entonces, pi medio por un medio, esto nos da como resultado pi cuarto. Entonces, la superficie 1 tiene un valor de pi cuarto. Este es el resultado, ese resultado concuerda con la respuesta del problema. Sí. Entonces, de esta manera es como ustedes tienen que resolver las integrales en la unidad número 1. Esto solo aplica para la unidad 1. ¿Está bien? Ahora de la otra cara, ustedes lo van a hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Tienen aquí lo que es el diferencial de superficie de C2 y lo único que sacan es el diferencial de superficie en forma diferencial. Lo único que van y se fijan en la demostración y esa cara se asemeja a lo que está en color amarilla, ¿sí? Esa cara vendría a ser esto de acá. Sería eso. ¿Y cuáles son los lados de esa cara? Este de acá, ¿qué diferencial es? Esto es R diferencial de tita. La altura y la base sería R seno de tita diferencial de pi. Esto es R diferencial de tita y lo de abajo es R seno de tita diferencial de pi. Entonces el diferencial de superficie 2, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la multiplicación de base por altura. Entonces R diferencial de tita por R seno de tita diferencial de pi. ¿Ya? ¿Qué queda en el siguiente paso? Ordenar esa integral, esas diferenciales y tendríamos lo siguiente. R al cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de pi.
Lo único que queda ahora es integrar. Entonces, esa integral para ustedes ya lo hacen en casa. Ustedes averiguan cuáles son los límites de esa integral. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eso tendría que salir pi secto. El resultado de esto sí es pi secta. Según el enunciado, pi secta. ¿Ya? ¿Será que lo puedes mostrar un ratito el Hay ejercicio, que por favor? pillar los límites. Gracias. Eso es entonces con lo que es la parte de integrales y diferenciales en los tres sistemas. Vamos ahora con otra parte que va a ser utilizada frecuentemente en la unidad 2, que es la suma y resta de vectores. Entonces, los vectores no se pueden sumar como si fueran escalares, sino que tienen que sumarse de manera, o bueno, por componentes o utilizando el método del paralelogramo. Entonces, dos vectores utilizando el paralelogramo tienen la siguiente fórmula. Se deben acordar el método del paralelogramo para sumar vectores. A más B, que es igual a la resultante, y esto es igual a ¿qué? A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno del ángulo. O sea, esta es una forma de calcular lo que es la magnitud del vector resultante, ¿ya? Pero como eso no nos importa mucho acá en este tema, sino saber qué dirección, qué componentes tiene la resultante de dos vectores, tendríamos que utilizar esta fórmula de acá, donde A más B es igual al vector A más el vector B, y para sumar todo eso, lo único que podemos sumar son las componentes, las mismas componentes, ya sea AX con BX, AY con BY. Entonces la fórmula para sumar estos vectores solo se da entre sus mismas componentes. Entonces A más B va a ser AX más BX, AY más BY y AZ más A sub Z. Esta sería la fórmula que ustedes utilizarían para sumar vectores. Y la gráfica es la siguiente. Dos vectores. Utilizando paralelogramo tenemos el vector resultante. Ya, eso es para la suma de vectores, para sumar dos vectores. La otra parte es la resta de vectores, la diferencia de vectores, que ahí tenemos la fórmula. La diferencia entre dos vectores, la gráfica sería esta. A menos B sería B, desde A menos B, este sería entonces el punto final y este es el punto inicial. Entonces el gráfico sería de la siguiente manera. Desde el final del vector B hasta el vector A. ¿Sí? A menos B. Esto nos sirve mucho para encontrar la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para diferencia de vectores. Entonces, esta no tengan bien porque esta la van a utilizar más adelante. Y acuérdense de que el primer vector vendría a ser el punto final y el otro vector sería el punto inicial.
¿Está bien? Luego tenemos otro tema que se utiliza, son las transformaciones. Transformar de sistemas de coordenadas de cartesianas a cilíndricas, de cilíndricas a esféricas, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero el que más se va a utilizar es transformar de coordenadas cilíndricas a cartesianas. ¿Cómo transformamos de coordenadas cilíndricas a cartesianas? Utilizando la siguiente fórmula. Si tenemos un vector que está en coordenadas cilíndricas, como en este caso de acá, tenemos la componente R, la componente phi y la componente z, esto es coordenada cilíndrica. Utilizamos la siguiente fórmula. Para transformar de cilíndricas a coordenadas, se utiliza esto de acá, donde R lo vamos a multiplicar por el coseno de phi, sería R coseno de phi más R más R seno de phi más la componente z. ¿Qué le falta a esto? Los vectores unitarios. Como estamos pasando de cilíndricas a cartesianas, entonces esta fórmula automáticamente llevaría las componentes cartesianas AX, AY y A sub Z. Nada más, lo único que nos queda es reemplazar. Fíjense, tenemos ese vector, lo transformamos a coordenadas cartesianas y tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces acá nos quedaría reemplazar cuánto vale R. R vale 3. ¿Cuánto vale phi? Phi vale 120 grados por AX más, ¿cuánto vale R? R vale 3 y el seno de phi, ¿cuánto vale phi? 120 grados. Más, ¿cuánto vale Z? Z vale 6. 6 a sub Z. Lo que nos queda ahora es solo calcular cuánto es 3 por coseno de 120. Calcúlenlo por favor. 3 por coseno de 120 y 3 por seno de 120. ¿Cuánto les da? Menos 1.5 AX. Menos 1.5 AX 2,59. más 2,59 a sub y más 6z. Entonces pasamos de cilíndricas a coordenadas, a cartesianas. Sencillo este paso, ¿no? No hay nada más que hacer. No tienen que hacer nada más de deducciones, solo utilizar esta fórmula y ya tienen lo que es sus coordenadas cilíndricas en cartesiano. ¿Ya? ¿Esa fórmula ya viene dada o hay que deducirla? Esa fórmula ya viene dada. No tienen que hacer deducciones ya. Solo utilizan esa fórmula. Ya, gracias. Solo de coordenadas cilíndricas a cartesianas. Esto no aplica para otro tipo de cambio de transformaciones. Solo vamos a escribirlo acá. Solo de cilíndricas a cartesianas. Solo hacemos esta porque es la que más se va a utilizar. ¿Está bien? Las otras las pueden ver en el libro de Elementary. Ahí lo pueden ver, lo pueden estudiar, ¿ya? Pero por tema de tiempo no lo vamos a ver. Ahí entonces aquí tenemos un ejercicio donde vamos a aplicar los dos casos que hemos visto de transformaciones y de la suma y resta de vectores. Y nos pide lo siguiente, nos pide hallar las distancias entre estos dos puntos, entre estos dos vectores. Ya, vamos a llamar a este A y este B. A tiene un radio de 2, tiene un ángulo de pi medio y tiene una altura o una componente z de 0. Mientras que B tiene un radio de 1, un ángulo de pi y
una altura o z de 2. Los puntos están dados en coordenadas cilíndricas. Fíjense que el problema ya no nos dice que estamos trabajando con coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Ahora, para hallar la diferencia entre dos vectores, para hallar esa magnitud, la única forma de hallar esas magnitudes, o esa magnitud, es mediante coordenadas cartesianas. Es por eso que estas coordenadas cilíndricas no nos sirven para encontrar la distancia entre dos puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el vector diferencia, pero en coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar en coordenadas cartesianas el vector diferencia? Estos vectores pasarlos a coordenadas cartesianas. ¿Ya? Entonces vamos con A. Para A sería entonces, colocamos la fórmula que nos dice la fórmula. Va a ser igual a R coseno de phi, componente AX más R seno de phi, componente AY más Z a sub Z. Eso sería para A, y para B lo mismo. Escribimos la fórmula. Sería B, sería lo mismo, R por coseno de phi, AX más R seno de phi a sub Y más Z a sub Z. Entonces lo único que nos queda es reemplazar y calcular el vector de manera cartesiana. Antes de eso sí tenemos que graficar los vectores. Para A nos dice que tiene un radio de 2 metros. Entonces desde el origen contamos 2 metros. Ya, entonces ese es el radio. Y se desplaza pi secto. Pi secto en el sistema sexagesimal, ¿cuántos grados son? ¿Cuánto es pi secto? 30. ¿Cuánto? 30. 30 grados. Entonces, desde X, que es el punto de partida de phi, ese radio se mueve 30 grados. Entonces se encontraría por acá. 30 grados. Luego, ¿tiene una altura? No tiene una altura. Entonces, ahí se encontraría el primer vector. Haciendo la diferencia con el origen, tendríamos la siguiente gráfica. Desde el origen hasta ese punto, eso sería el vector A. Vamos con el vector B, o el punto B. Lo mismo. ¿Cuánto es el radio? El radio es de 1. Entonces, empezaría desde acá. Luego se desplaza un ángulo de pi. En el sistema sexagesimal, ¿cuántos grados es pi? 180. 180 grados. Entonces se encontraría en la parte contraria de X y se desplazó 180 grados. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuánto es la altura? La altura respecto a Z es de 2 metros. Entonces se encontraría ahí el punto B. Respecto al origen tendríamos este vector, ¿ya? El vector B. ¿Qué es lo que nos pide? Encontrar la diferencia, la distancia. ¿Cómo encontramos la distancia? Realizando una diferencia entre esos dos vectores. La diferencia puede ser B menos A o A menos B. Cualquiera de los dos te va a dar el mismo resultado, ¿ya? Solo que uno te va a dar una dirección y el otro te va a dar una dirección contraria a la primera. Entonces vamos a hacerlo como lo vimos en la fórmula A menos B, ¿ya? Entonces A menos B. Entonces A es el punto fin y el punto final y B es el punto inicial. Entonces la gráfica sería la siguiente manera, desde el punto final, desde el punto inicial hasta el punto final. Eso sería A menos B. Entonces ya tenemos A menos B, lo único que nos queda es reemplazar los valores. A menos B va a ser igual a que aplicamos la fórmula. La fórmula es AX menos BX. AX menos BX a sub X más
AY menos BY. AY menos BY a sub Y más A sub Z menos B sub Z. A sub Z. Entonces, esta es la fórmula para el vector diferencia. Ya está, lo único que nos queda ahora es solo reemplazar los datos. Entonces, transformemos A coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces, reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale R? R vale, o radio vale 2. El coseno de pi vale pi sexto. AX más, sabemos que R vale 2, seno de pi vale pi sexto. Y Z vale 0, 0 A sub Z. Entonces, ya tenemos A. Calculen por favor cuánto vale A. Mientras voy reemplazando para B. Para B lo mismo. Para B R vale 1. Coseno de pi. 1,99 en el A. Ya 1,99 AX más. Y en el otro es 0,010. 18 me equivoqué. 0,018. 0,018. Sí. Ya. Y en el de 0,018. Y en el de abajo es 0,99. 0,018. Ya. Aquí sería un dato. 1 por seno de pi. Pi vale pi. ¿Qué vale pi? Este es A sub Y. Y Z vale 2. 2 A sub Z. ¿Cuánto te dio en la componente X? 0,99. 0,99 ya a X más en seno 0,054. 0,054 A sub 10 más 2 A sub Z. Otro que haya calculado también para corroborar este resultado. ¿Otra persona? Sí, está bien. Es lo mismo. Una consulta, ahí en FI trabajamos con radianes, trabajamos o con grados, porque si trabajamos con grados, el resultado va a variar, ¿no? Sale distinto, con grado. Es otro el resultado, sí. Este resultado de aquí está mal. No sale 1,99 ni 0,99. 30 grados, no piso ese. Ahora, ¿qué pasó? En su calculadora ustedes están trabajando en el sistema sexagesimal o en su calculadora está apareciendo el símbolo de D, ¿ya? Están trabajando como si fuera sexagesimal, pero ustedes tienen que trabajar en el sistema radian. ¿Por qué? Porque el ángulo con el que están trabajando está en el sistema radian. Para que ustedes trabajen con el sistema D o el sistema sexagesimal, su ángulo tendría que estar en el sistema sexagesimal, que es 30 grados. Si ustedes le colocan coseno de 30 grados, le va a salir el resultado correcto, pero si trabajando en el sistema D, les va a salir el resultado correcto. Pero si ustedes le colocan coseno de pi sexto, el resultado va a ser incorrecto, porque el sistema no es el adecuado. Para que el resultado les salga bien, tienen que trabajar en el sistema radian. Porque, ya, de nuevo, el ángulo, el ángulo está en el sistema radian. ¿Ya? Eso tienen que tomar en cuenta cuando trabajen con... Eso solo aplica cuando están trabajando con funciones trigonométricas. ¿Ya? Si están trabajando con seno, coseno y tangente, tienen que adecuar su sistema según el ángulo con el que están trabajando. Ya si no hay funciones trigonométricas, si no tienen, solo tienen una simple multiplicación de 2 por pi, pueden trabajar en los dos sistemas, ya sean D o en R.
¿ya? Porque aquí no, en estos sistemas no va a variar el resultado porque no hay ninguna función trigonométrica, no hay seno, no hay coseno ni tangente, ¿ya? Solo cuando están trabajando con funciones trigonométricas tienen que adecuar su sistema en su calculadora. Entonces ahora díctenme Entonces la calculadora ¿Cómo lo pongo radian en la calculadora? 1.73 sale. 1.73. 1.73. AX más El otro sale 1. 1 No, y más Y. ¿cuánto les da? La componente Uno. Y, 1. 1. 1 no, más Y. 1 a sub Y. ¿Vieron la diferencia? Entonces, este es el resultado correcto. Esto de D y R aplica para las Casio F990 o 998. Ya si tienen las HP Prime o las Texas, tienen que hurgar entonces ahí en sus configuraciones. Y para B, ¿cuánto les da? 1 Menos coseno 1 de, me dio el primero. menos ya, 1 X. menos 1 a X, esta es B, Y el y otro 0. 0. para Y para A sub Y es 0. 2 a sub 0. Ya está, entonces ya tenemos B. Ahora, ¿qué nos queda? Reemplazar. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale AX? AX es 1,73. ¿Cuánto vale BX? BX vale menos 1. Entonces colocamos el menos 1. Menos 1. Todo esto es A sub X. ¿Cuánto vale A sub Y? A sub Y vale 1. ¿Cuánto vale BY? Vale 0. Más, ¿cuánto vale A sub Z? A sub Z vale 0. ¿Y cuánto vale BZ? BZ vale 2. Entonces la diferencia de A menos B es igual a, aquí sería 2,73 AX más 1 A sub Y menos 2 A sub Z. Ahora, ese es el vector de diferencia. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Nos pide la distancia. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia? Si este es el vector, este de acá, ahora nos pide la magnitud de ese vector. ¿Cómo calculamos la magnitud? Aplicando el módulo. Entonces, ¿cómo aplicamos el módulo? Todas las componentes elevado al cuadrado. Sería 2,73 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Raíz de todo eso, ¿cuánto les da? 3.53. 3,53. Listo, entonces ese es el resultado. ¿Coincide con la respuesta del problema? Sí. Entonces, está bien. Nada más. Entonces, fíjense que el procedimiento que estoy utilizando es paso por paso. ¿En qué consiste? Primero se coloca la fórmula. Primero la fórmula. Luego el reemplazo de los datos. Y el tercer paso, el resultado. Lo mismo aplico para los otros. Primero la fórmula, reemplazo datos y resultado. Lo mismo va para el vector diferencia. Primero fórmula, el reemplazo de datos y resultado. Cuidado y estén obviando estos pasos porque les va a ir mal, ¿ya? ¿Para qué hacemos eso? Para confirmar de que ustedes han realizado el problema y lo han copiado. ¿Ya? ¿Está claro eso? Si yo les pido un problema, un ejercicio que me lo resuelvan de este tipo, entonces ustedes tienen que hacerlo paso por paso. ¿Dudas, preguntas?
Yo tengo una duda. ¿Es el de B menos A o el de A menos B? ¿Esa es la distancia que está ahí en la No, si gráfica? no, claro, no, el problema nos pide hallar la distancia, ¿ya? ¿Y cómo llamo la distancia? Haciendo la diferencia entre los dos vectores, ya sea B menos A o A menos B. Yo prefería A menos B por el tema de la fórmula, pero también puedes utilizar B menos A. Para B menos A, lo mismo. B sería el punto final y A sería el punto inicial. Si hacemos la gráfica, sería desde A hasta B. Tendríamos el mismo valor de A menos B, pero en sentido contrario. Nada más es lo único que va a variar. Y en lo que es la magnitud, el módulo, no cambia nada porque tiene la misma magnitud, pero de sentido contrario. Muchas gracias. Entonces, auxiliar, para que quede claro, A menos B sería otro vector y el módulo de ese vector A menos B sería la distancia. Sí, el módulo es la distancia. Claro, es un valor escalar que nos indica cuánto vale tal cosa, cuánto de longitud tiene. Estamos trabajando en metros, entonces sería la longitud. Aunque aquí no nos dice, debe ser metros. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, aquí quedaría lo que es la unidad 1. ¿Ya? Ahora nos quedaría pasar a la unidad 2, que es ley de Coulomb e intensidad de campo eléctrico. ¿Qué hora es? 10. Las 10. Tenemos todavía 15. hasta las 11:30 de la clase, ¿no? 11 menos cuarto. Si no, con calma, nos vamos. Eu. 11. Ya, 15 minutos de receso y volvemos ya, pero con la reunión, con la reunión activa, ¿ya? Vayan, tomen algo y volvemos dentro de 15 minutos. El que se sale, ni modo, se pierde la lista. ¿No?
Entonces continuemos con las auxiliaturas. Vamos con el capítulo 2, que es fuerzas de Coulomb e intensidad de campo eléctrico. Vamos entonces con los conceptos. ¿Qué nos dice que es la ley de Coulomb? ¿Ya? Para eso, un voluntario, por favor, que lo lea. Yo, ley de Coulomb. Existe una fuerza entre dos cargas directamente proporcional a las magnitudes de la carga e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa. La permitividad del medio tiene la siguiente magnitud, donde E sub 0 es igual a 854 por 10 a la menos 12, que es igual a 10 a la menos 9 sobre 36 pi, que eso es igual a un Coulomb al cuadrado sobre Newton por metros al cuadrado. Existen dos tipos de cargas eléctricas, las positivas y las negativas. Cargas de un mismo signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen. Entonces, este serían los conceptos básicos de la ley de Coulomb. ¿Ya? Aquí tenemos la fórmula, que nos dice que es igual a una constante por la multiplicación de las cargas y que es inversamente, y que está dividido sobre su distancia al cuadrado. La distancia entre esas dos cargas se eleva al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula esta es la fórmula que vamos a utilizar para lo que es calcular la fuerza eléctrica aplicando la ley de Coulomb. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la fórmula. Entonces, esta es la fórmula que ustedes van a utilizar de ahora en adelante. Cuidado y estén utilizando otra fórmula. Ya se le está dando la fórmula en esta diapositiva. No quiero ver que escriban K por las cargas sobre R al cuadrado. ¿Ya? Ahí está la fórmula. Esto se va a modificar más adelante, pero va a ser parecida a esto. Tampoco, ¿qué más? ¿Qué otra fórmula? Ah, hay otra que es fuerza es igual a carga por el campo eléctrico. Sirve, pero todavía no hemos avanzado lo que es el concepto de campo eléctrico, que eso se va a ver más adelante, ¿ya? Ahora, como no estamos utilizando la constante, no estamos utilizando acá, entonces lo que vamos a utilizar ahora es 1 sobre 4 pi por la permitividad del medio. La permitividad del medio tiene los siguientes valores. Como estamos trabajando en el vacío, entonces es 8,854 por 10 a la menos 12. Este es el valor de la permitividad. Pero como este tiene decimales, vamos a trabajar con un valor más exacto que es de manera fraccionaria, que nos dice que es 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Entonces, este es el valor de la permitividad con el cual ustedes van a trabajar, 10 a la menos 9 sobre 36 pi. ¿Qué más conceptos tenemos sobre carga? Las cargas, hay dos tipos de carga. La carga se da cuando un cuerpo cuando pierde electrones o cuando gana electrones. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de cargas, positiva y negativa. Cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Entonces, eso ya lo han visto en física 3. Más que entendido eso de... Ahora, lo que es el campo eléctrico, la fuerza eléctrica, estamos trabajándolo de manera vectorial, ¿ya? La fuerza eléctrica, perdón, la fuerza eléctrica estamos trabajándolo de manera vectorial. Estamos asumiendo que la fuerza que aplica esta carga sobre la otra va a ser una fuerza que va a tener magnitud, va a tener dirección y va a tener sentido. Entonces estamos trabajando con un vector. Y ese vector, ahora su magnitud está en función a la distancia que lo separa. Mientras la distancia es mucho más grande, la fuerza disminuye, y si la distancia es pequeña, la fuerza se incrementa. Ahora, la dirección del campo eléctrico asume una dirección radial, ¿ya? Siempre que tengas dos cargas separadas, la dirección de la fuerza siempre va a tomar la dirección que tiene la dirección radial.
la distancia que hay entre ellos, esa distancia es la que adquiere, pues esa dirección es la que adquiere la fuerza. Si esta distancia de acá también lo tomamos como un vector, ya, del vector R, entonces ese vector R también tiene un vector unitario. Entonces, la fuerza eléctrica y el vector R o la vector distancia tienen en común que sus vectores unitarios son coincidentes, son paralelos, coinciden, ¿ya? Solo que su magnitud es la que cambia y la dirección también es la misma. Entonces, fíjense, ustedes colocan en cualquier punto lo que es otra carga y quieren calcular la fuerza eléctrica, van a tener que la dirección de la fuerza eléctrica siempre va a ser de forma radial. Mientras más lejos estés de la carga que produce la fuerza eléctrica, fíjense que la fuerza eléctrica disminuye. Mientras más cerca estés de la carga que produce la fuerza eléctrica, tu fuerza eléctrica aumenta. Entonces, ahí está. Y como el vector, la distancia la hemos llamado un vector R, entonces ese vector R ahora va a tomar el nombre, va a reemplazar a lo que era la distancia. Ya no va a ser D, ahora va a ser R al cuadrado, por el vector unitario de ese vector R, A sub R, ¿ya? Entonces esa sería la fórmula que vamos a utilizar. Esto es solo para una sola carga. ¿Qué pasa si tenemos más de dos cargas que producen fuerza eléctrica? Entonces lo único que se hace es calcular la fuerza eléctrica que produce cada carga. Fíjense, tenemos una carga en el origen que produce una fuerza eléctrica sobre esta carga 1. Y luego tenemos otra carga que produce otra fuerza eléctrica sobre esta carga 1. En la dirección, fíjense que según el vector de distancia que tienen cada uno, ese vector de distancia o ese vector de desplazamiento, o el vector R, según ese vector adquieren también la dirección cada fuerza eléctrica. Entonces, si queremos calcular la fuerza eléctrica resultante sobre esta carga, lo único que tenemos que hacer es suma de vectores o el método del paralelogramo. Entonces, lo que vimos en la unidad 1, suma de vectores, suma y resta de vectores. Lo mismo, aplican la misma fórmula paso por paso. Fórmula, reemplazo de datos y resultado. Lo mismo se va a aplicar en la unidad 2, ¿ya? Vamos con un ejemplo para que lo entiendan. Vamos con este ejemplo de acá. ¿Alguien lo lee, por favor? Cuatro cargas puntuales, cada una de 20 microcoulomb, están situadas en el eje X y en el eje Y a más o menos 4 metros. Halle la fuerza sobre una carga puntual de 100 microcoulomb situada en 0,03 metros. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 4 cargas puntuales de 20 microcoulomb y se encuentran situadas en el eje X y en el eje Y a más menos 4. Entonces, ahora hacemos la gráfica. Entonces tenemos a una distancia desde el origen 4 en X, 1, 2, 3, 4. Aquí se encontraría una carga. Luego en X negativo también tenemos otra carga. Acá se encontraría otra carga. Luego en Y lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Lo mismo en el lado contrario. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué más? Nos dice que tenemos que hallar la fuerza sobre una carga puntual que se encuentra así, que se encuentra en 0 en X, 0 en Y y 3 en Z. 1, 2, 3. Entonces se encontraría por acá. Vamos a cambiarlo de color. Que sea en lila. Entonces ahí está la carga en donde queremos encontrar el campo, la fuerza eléctrica. Vamos entonces a colocar vamos a colocar las nomenclaturas, cuál es 1, cuál es 2 y cuál es 3.
Este va a ser carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4. Y acá se va a encontrar la carga en donde queremos encontrar el campo eléctrico, perdón, la fuerza eléctrica. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer? Lo único que nos queda ahora es ubicar las cargas. ¿Dónde se encuentra ubicado la carga 1, la carga 2 y la carga 3? O sea, aquí vamos con carga 1. La carga 1, ¿dónde se encuentra ubicado? A ese le vamos a esa ubicación le vamos a llamar el vector A, ¿ya? Para la carga 2, lo mismo, el vector B. La carga 3, lo mismo, el vector C. Y la carga 4, el vector D. Y por último tenemos la carga donde se quiere encontrar la fuerza eléctrica, que va a ser el vector E, ¿ya? Vamos a colocarlo por acá. Q, quiero saber su ubicación. Respecto del origen hasta la carga 1, ese va a ser el vector A, ¿ya? ¿Cuál es la ubicación de la carga 1? Como no nos dice nada de sistema de coordenadas, vamos a trabajar en cartesiano. La carga 1, según el gráfico, ¿cuál es su ubicación? Primero, nos dice que en X se encuentra ubicado a una distancia de 4, ¿ya? ¿Tiene este componente en Y? No, se encuentra netamente en el eje X, 0. ¿Tiene distancia en Z? No, se encuentra en la posición 0 de Z. Nada más, pues ahí tenemos la ubicación de A. Solo que tendríamos que cambiar esto de acá, ¿ya? Coloquémoslo como debe ser. Sería 4AX más 0A sub Y más 0A sub Z. Vamos con B. ¿Cuál es la ubicación de la carga 2? Que sería desde el origen hasta la carga 2. Eso es B. A ver, según la gráfica, ¿cuál sería su ubicación, estimado Segovia? Roble Segovia. 0, 4, Ya, 0. en X sería 0, ¿no? 0 a X. Ya, 0AX más en Y, Y es 4, 4A sub Y, y en Z, 0, 0. 0. Vamos con la carga 3, que lo hemos llamado como el vector C. A ver, Tibor, ¿se encuentra Tibor? Sí, o sí. Sería menos En 4 a sub X menos 4A sub X, más 0 a sub Y ya. y más 0 a sub Z. Vamos con el último, con D, con la carga 4, lo mismo. Sería desde el origen hasta la carga 4, tendríamos el vector D. A ver. Aruquipa, Freddy. ¿Se encuentra Aruquipa, Freddy? Aruquipa, Freddy, ¿se encuentra? Vaya, un fantasma. Vamos con Daniel Manrique. ¿Cuál dijo auxiliar? La ubicación de la carga 4, que es el vector D. ¿Para dónde? X, Y, Z, disculpa. No hay los ejes de Ah, referencia. ya. El normal, el clásico. Esto es X, esto es Y esto es Z. Sería menos 4 para, a ver, Primero 0 vamos con para X, X. 0 para X, 0 a 0 X. para X, menos 4 Ya, para Y y 0 para Z. 0 para Z.
Listo, nada más. Lo último que nos faltaría ahora es para la carga donde se va a calcular la fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué sería el vector E? Vamos con, a ver, Hideki Yoshie. Se encuentra Hideki Yoshie. Hideki Yoshie se encuentra. Bueno, otro. Se encuentra Mendieta Daza. ¿Cuál sería la ubicación de la carga Q mayúscula que vendría a ser el vector E? ¿Qué dice Mendieta? Mendieta está ahí. No se escucha nada, Mendieta. Su micrófono está activado. Nada, Mendieta. José Limón está. Sí, Oxy. ¿Ya? ¿Cuál sería la ubicación de la carga Q mayúscula? Que vendría a ser el vector E. 0 a sub x más 0 a sub y más 4 a sub z. 0 a sub X más 0 0 a sub Y. y más 4 a sub z. Ah, más 4 a sub Z. Ya, bien. Entonces, esas serían las ubicaciones de cada carga en el sistema de coordenadas cartesiano. Es lo primero que ustedes tienen que hacer. Bueno, después de graficar, sí es lo primero que tienen que hacer. Porque si no está su Pero gráfica. ¿por qué 4? Sería 3. La carga no está en 3, auxiliar. Ah, sí, sí, sí. Sería 3. Ya está, entonces ya tenemos las ubicaciones de la carga. Esto es vital para que se resuelva el problema. Sin esto no van a poder hacer nada. Y si calculan mal sus ubicaciones, su problema también ya está mal. Entonces, una vez ustedes ubiquen todo eso, escribimos la fórmula y ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula de fuerza eléctrica nos dice lo siguiente. Entonces, la fuerza eléctrica es igual a ¿qué? A 1 sobre 4pi, la permitividad del medio por las cargas sobre el módulo de R al cuadrado por A sub R. ¿Ya?
Entonces, eso sería la fórmula de fuerza eléctrica. ¿Qué conocemos de esta fórmula? ¿Qué datos ya tenemos? Tenemos las cargas, tenemos los valores de pi de la permitividad, y lo único que nos faltaría sería encontrar, ¿qué nos faltaría encontrar? Nos faltaría encontrar cuánto es el módulo de R y cuánto es su vector unitario. Ya nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Calcular R. Entonces, ¿cuántas fuerzas eléctricas tenemos? Tenemos las 4 cargas que producen fuerzas eléctricas sobre la carga que está arriba. Entonces, tenemos 4 fuerzas eléctricas. Cada fuerza eléctrica se le va a colocar su subíndice. Con la carga 1 tendríamos sobre la carga de arriba tendríamos la fuerza 1. Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos la distancia que hay entre esas dos cargas. Esa distancia sería otro vector, que sería el vector diferencia. Y siguiendo la dirección de ese vector tendríamos la fuerza eléctrica. Esta sería la fuerza 1. La fuerza 1 y el vector distancia sería R1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar los vectores R. El vector distancia. ¿Y cómo encontramos el vector distancia? El vector R. Tenemos que hacer diferencia, lo que vimos anteriormente. R1. Entonces, R1 R1 entonces va a ser la diferencia entre ¿qué? Entre dos puntos. ¿Qué punto? Sabemos que donde termina R vendría a ser el punto, ya. Algo más, la dirección de R va a ser siempre esta. Desde la carga que produce la fuerza eléctrica hasta la carga donde se quiere encontrar la fuerza eléctrica. ¿Dónde se quiere encontrar la fuerza eléctrica? En la carga de arriba, en la carga Q mayúscula. Entonces, las direcciones de R siempre van a ser desde la fuente que produce la fuerza eléctrica hasta el punto donde se quiere encontrar el campo eléctrico. Es por eso que el vector R tiene esa dirección, desde acá hasta arriba. Fíjense, la flecha. Ahora, automáticamente este se vuelve mi punto inicial y este de acá se vuelve mi punto final. ¿Está claro? Entonces, para encontrar R tenemos que hacer la diferencia entre quién es el punto final menos el punto inicial. ¿Quién es mi punto final? Vendría a ser el vector E menos el punto inicial que es el vector A. Entonces, R1 es la diferencia entre E menos A. Ahora tengo que aplicar las fórmulas. Para encontrar este módulo de R, tengo que primero encontrar R y luego encontrar su módulo. Entonces, para encontrar la R, tengo que hacer la diferencia entre E menos A. Entonces, ¿qué dije? Vamos paso por paso. Aplico fórmula. ¿Cuál sería la fórmula de esta diferencia? Entonces, sería EX menos AX A sub X más E sub Y menos A sub Y más E sub Z menos A sub Z. A sub Z. ¿Sí? Entonces tenemos la fórmula. ¿Cuál es el siguiente paso? Reemplazar los valores. ¿Cuánto vale EX? EX vendría a ser la componente X de su valor es 0. ¿Cuánto vale AX? AX vale 4. ¿Cuánto vale E sub Y? Vale 0. ¿Cuánto vale A sub Y? Vale 0. Más, ¿cuánto vale E sub Z? E sub Z vale, ¿cuánto vale E sub Z? A vale 3. Menos A sub Z vale 0. Entonces ya reemplazar los valores que me queda ahora, calcular el resultado. Entonces R1 va a ser menos 4AX más 3A sub Z. Nada más, ¿ya? Ya tengo R. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular el módulo. Como el módulo no tiene fórmula, directamente
saco el módulo. Solo tengo que elevarlos al cuadrado. Entonces, el módulo de R, sub 1 va a ser la raíz cuadrada de todos sus valores al cuadrado. Menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué me queda ahora? Calcular ese resultado. Menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 5. Dale Sí. 5 todo. 5. ¿Qué más? Ya tengo entonces el módulo de R. ¿Qué me falta ahora? Encontrar el vector unitario de R. ¿Cómo encuentro el vector unitario de R? Aquí hay fórmula. ¿Cuál es la fórmula de vector unitario? A sub R1, aquí es igual al vector R1 sobre su módulo. ¿Ya? Esto es igual a ¿qué? Reemplazo los valores. A sub R1 es menos 4AX más 3A sub Z sobre 5. Ya reemplazo los valores. ¿Puedo resolverlo esto? Sí, pero es recomendable que el vector unitario lo dejen de esta manera. ¿Ya? Solo reemplazo los valores y ya está ahí. ¿Está bien? Ya tengo ya todos los datos necesarios. Ahora solo me queda reemplazar en la fórmula. Escribo de nuevo mi fórmula, ahora con los subíndices correspondientes, ya que fuerza 1 va a ser igual a 1 sobre 4pi, la permitividad por la carga 1 por la carga mayúscula sobre el módulo de R1 al cuadrado por A sub R1. ¿Qué me queda ahora? Reemplazar los valores. Sería entonces 1 sobre 4pi. ¿Cuánto vale la permitividad? Es 10 a la menos 9 sobre 36pi. Corroboremos eso. Vamos a nuestra diapositiva 1. 10 a la menos 9 sobre 36pi. ¿Ya? Ya está. Por ¿cuánto vale la carga 1? La carga 1, como son las 4 cargas abajo son iguales, tiene un valor de 20 microcoulombs. Sería 20 micro por 10 a la menos 6 por la carga Q mayúscula que tiene un valor de 100 microcoulombs. 100 por 10 a la menos 6 dividido sobre el módulo de R1 al cuadrado. El módulo me dio 5 y esto tiene que estar elevado al cuadrado ¿por qué más? ¿Qué más? Por el vector unitario es menos 4AX más 3A sub Z dividido sobre 5. Eso es el vector unitario, ¿ya? Sí, eso es. Listo, entonces ya reemplazado, ¿qué hacemos ahora? Calcular el resultado. Pero en este caso, ¿cómo tenemos que calcular? Primero multiplicamos todos los valores que sean escalares, que no tengan vectores unitarios, que vendrían a ser estos que estoy encerrando en color lila. Ustedes multiplican todo eso y me dictan el resultado. A ver, calculen por favor eso, 5 minutos. No, es mucho 5. 2 minutos. Voy a ir preguntando. ¿0,72? Con el 5 más que está dividiendo, ¿no? A ver, otro que corrobore. Ya, 0,144. Eso dice uno de sus compañeros. Otro. Eso es. Eso Eso sale. sale. Eso sale. 0. Sí.
Eso sale. 0,144. En forma fraccionaria no sale. 18 sobre Ya. 28 sobre 18. ¿Cuánto les da? 18. 125. De nuevo, no les escuché bien. Ah, ya. 18 sobre 125. Ya. Este 0,144 es exacto o tiene más decimales. Exacto. Exacto. Ya. Traemos con el de arriba. Tiene más o menos números que el de abajo. Eso es importante de los números ya, que no sea muy bultoso su resultado. A veces se confunde el Inge y piensa que está mal y te pone mal en el examen, así que tomen en cuenta eso. Traten de que sea presentable lo que es el examen. Al igual que el práctico también. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con el de arriba que tiene menos números que el de abajo. Y además es exacto, no tiene decimales, porque si tuviera más decimales, sí, mejor sería trabajar de forma fraccionaria porque el resultado sería más exacto. Pero como el de arriba es exacto ese número, entonces trabajemos con el de arriba. Sería entonces 0,144 multiplicado ¿por quién? Por menos 4ax más 3a sub z. ¿Ya? ¿Qué nos queda ahora? Multiplicar, como dentro del paréntesis tenemos un vector, lo único que tenemos que hacer es distribuir esta magnitud escalar. 0,144 por 4, ¿cuánto les da? Menos 0.576. Menos 0,576 ax más 0,432 a sub z. Entonces, este es el valor de mi fuerza 1, menos 0,576 ax más 0,432 a sub z. Ese es el resultado de la fuerza 1, ya de la carga 1. Pero nuestro problema nos pide de 3 fuerzas, nos pide de 4. Ya hicimos de 1, nos faltaría para 2, para 3 y para 4. Lo mismo. Trazamos el vector R, ¿desde dónde? Desde la fuente, desde la carga 2, hasta la carga donde se quiere encontrar la fuerza eléctrica. Ya que el problema nos dice eso. Fíjense, hay la fuerza ¿sobre quién? Sobre la carga de 100 microcoulomb que se encuentra ubicada en 003. ¿Ya? Volvemos a restar ahí y hacemos lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo. Ahora eso, tarea para la casa, solo calcúlenme las fuerzas eléctricas para la carga 2, la carga 3 y la carga 4. Esto más lo copian para que más o menos vean cómo es que se hizo, cómo está, paso por paso. Entonces eso, tarea para la casa para el siguiente sábado. ¿Está bien? Estamos ya... Auxiliar, una consulta. Esa fuerza que halló, ¿no se la debe colocar unidad como en Newton al final? Porque sí, sí. la respuesta dice 1,73 AZN. Pero espera, solo estamos calculando la fuerza eléctrica de una carga. Nos falta todavía las fuerzas eléctricas de las otras 3 cargas. Y después, ¿qué más tenemos? Y sumarlas recién. Sumarla. Recién ahí vamos a tener el valor real de la respuesta del problema. Solo que aquí sí, me faltó colocar lo que es la unidad Newton. Como todo está en el sistema internacional, no hay nada que estemos trabajando con centímetros ni nada de eso. Todo está en metros, fíjense, está en metros. Después la constante y su unidad siempre se va a mantener, entonces la unidad de la fuerza sería Newton. Nada más. Ya, Tarea para la casa.
tarea, más, más lo que es el de la unidad 1 del el cálculo de área. Entonces tienen esas dos. Como esto sería entonces el práctico, ¿ya? Tarea Para el sábado. para el sábado, cálculo de las fuerzas eléctricas para las cargas restantes. Solo me calculan nomás. En clase vamos a sumarlas. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Lo Disculpe, voy a auxiliar. subir, lo voy a subir al PDF. Sí, Sí, ¿no? sí. Eso le voy a preguntar. Voy a subir el Gracias. PDF. Ya. No tengan... Tal y como está, ¿no? Así todo. Sí, tal como está. Ya. Vamos con la lista. Estén atentos. Una consulta, tenía que modificar la fecha para el práctico 1 en el... Sí, sí, no hay problema con eso. Sí, era Se puede modificar. Más tarde lo hago. Listo. Ahora es 4 de diciembre. ¿Saben cuándo acaba el semestre? ¿Alguien tiene esa información de cuándo acaba el semestre? ya no se da clases hasta el 23, creo. Hasta el 31 de este mes se termina todo. Exacto. Las clases. Las notas se entregan el 17. Hasta enero. Aquí está. 17 de enero. Es el último día para entregar notas. Sí, último día de clase, el 31 de este mes. Ya, entonces vamos a avanzar hasta ¿cuántas clases nos faltan? Hasta el 18. Sí. Tenemos 2 clases más para avanzar. Luego de eso, les daría el práctico del ingeniero, el que vale 20 puntos, para que hagan ese práctico hasta me parece que todo esto hasta el 8 de enero, me parece que ese práctico se va a presentar. 8 de enero, el 15 se tomaría el examen, posiblemente el 15 se toma el examen final y el 17 repechaje y para subir nota. Oh, ¿y el del ingeniero? Sí, eso es del ingeniero. Eso ya me estaba comentando el ingeniero que va a ser cerca de la entrega de nota. Oh, sí. ¿Y usted va a dar práctico o va a hacer tareas nomás? Ya estoy dando los prácticos. ¿Y el ya. examen de usted? El examen va a ser el 23, el último día de clase, el 23 de diciembre el examen de auxiliatura. Ya. ¿Ya? Que se vayan dedicándose las últimas semanas de enero. Todo lo que es enero, ahí una de esas fechas va a entrar el examen final con el ingeniero. Esta semana sí, el ingeniero va a entrar al grupo, así que cuidado con lo que escriban. ¿Cómo son sus exámenes del ingeniero? ¿Tienen unos modelitos ahí para ir practicando por si acaso? Debe circular por ahí sus exámenes. Pregunta por allá. Ya. Andrade, entonces, empecemos con la lista. Andrade, José Miguel, ¿está? Presente. Arteaga, Lair. Aruquipa, Freddy. Valderrama, William. Valderrama, José. Presente aquí, auxiliar. Presente, auxilio. Williams, Valderrama, presente. Por favor. William Valderrama, ya. Sí. Va a disculpar. Es que estaba Valdivieso, César. Baltasar, Yesenia. Borges, Jorge. Bozo, Cristian. Cabrera, Rodrigo. Cárdenas, Norelis. Presente. Castro, Mauricio. Presente. Chipana, Miguel. Choque, Yuset. Condori, Pedro. Presente. Condori, Pedro.
Auxiliar presente, Choque. Presente, Condori, auxiliar. Delgado Brian. Presente. Delgado Alexander. Fernández Noel. Perrufino Leandro. Presente. García Luis. Presente. García John. Gómez Marcos. Presente, Gómez Marco. Herbas Johnny. Herrera Gabriel. Eduardo Hurtado Edward. Presente. Limón José. Presente, Limón. Lino Jordi. Presente, presente. Lino Marvin. Presente. Loza Melissa. Lino Marvin. Lino Marvin está allá. Presente. Loza Melissa. Mamani José. Manrique Daniel. Presente. Melgar Kevin. Mendieta Sergio. Presente. ¿Cómo es que recién funciona su micrófono, Mendieta? Es que fue a buscar otro recién. Mendoza Luis. Milán Ronald. Montaño Key. Muyisaca Ronald. Presente, Mulisaca. Noah Ariel. Presente. Pérez Luis. Presente, presente. Peña Darwin. Peña Cristian. Presente. Peña Kevin. Presente. Pinto Nils. Presente. Ponce Eduardo. Sí, presente. Portillo Marco Antonio. Quencana José. Quencana José. Presente. Quispe Exxon. Presente. Ramayo Alejandro. Presente. Rivera Tibor. Presente. Robles Justino. Presente. Rocha Marcelo. Presente. Rodas Juan. Rodas Jonathan. Rojas Roger. Presente. Romero Roberto. Presente. Rueda Fernando. Presente, presente. Santander Luis. Presente, Auxi. Sousa Nilsson. Presente. Telles Jonathan. Presente, Osi. Uriona Mauricio. Presente. Usquiano Alejandro. Ventura Hernán. Ventura, Ausi, presente. Villa Guillermo. Presente. Villagómez Marcelo. Villarroel Alexander. Yoshie Hideki. Cepita Jairo. Presente. Zurita Fernando. Presente. Y Zurita Luis. Zurita Luis. Auxiliar, disculpe. Roda Guzmán Jonathan. Mi internet estaba mal y no pude escucharle bien. Zurita, auxiliar, presente. Zurita, ya. Gutiérrez. Rodas, Peña, auxiliar igual. Roda Peña Guzmán Arroyo. Jonathan. ya. ¿Quién más? Peña Arroyo, Darwin Alexis, auxiliar. Ya. ¿Quién más? ¿Qué dice en el chat? Valderrama Williams, ya está.
Sí, los que ya tomé lista se pueden retirar. Iván Cabrera, ya. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos vemos entonces. Hasta luego, gracias. Hasta luego, auxiliar, gracias.